inicio. Mm, ¿Ahí alcanzan a ver bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok. Vale, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Sí. Ok. Listo. Bueno, les voy a hablar ahorita de la fisioterapia pélvica en el abordaje de dolor pélvico asociado a endometriosis. Mi nombre es Diana Méndez, soy fisioterapeuta especializada en salud pélvica y les cuento un poquito de mí. Bueno, yo hice un posgrado internacional en fisioterapia pélvica y estoy certificada en salud pélvica por la Academia de Salud Pélvica de la APTA. También estoy certificada en el tratamiento de dolor pélvico, también por la APTA, y en métodos específicos como liberación miofacial específica en piso pélvico, rehabilitación propioceptiva pelviperineal, gimnasia abdominal hipopresiva, entre otras técnicas específicas. Y tengo mi clínica de fisioterapia especializada en salud pélvica en Polanco, en la Ciudad de México. Y bueno, para hablar como de manera general de la fisioterapia en salud pélvica, pues básicamente lo que nosotros hacemos es, nos centramos en la prevención y el tratamiento de todos los tipos de trastornos que afecten a la función de la región abdominal, pélvica, lumbar y perineal. Y como fisioterapeutas, pues nos vamos a enfocar directamente en el tejido conectivo, músculo, tendón, fascia, ligamento y específicamente de nuestro CALP, que va a ser nuestro complejo abdomino, lumbo, pelvi-perineal, que lo vemos aquí en la siguiente imagen, que tenemos nuestro CALP, nuestros músculos que van a estar conformando este CALP, comúnmente conocido como core, son nuestro diafragma, todos estos son músculos profundos y son músculos estabilizadores de nuestro centro, la pelvis es nuestro centro, por lo que todas estas estructuras forman una parte muy, muy, muy elemental. Bueno, diafragma es nuestro principal músculo respiratorio. Tenemos también el transverso del abdomen. Si se dan cuenta, todos estos músculos forman como un tipo de cajita. A mí me gusta llamarle como una caja. Hay fisios que lo explican como una casa, que tiene como su techo, sus paredes, su suelo. Y bueno, como pared de adelante vamos a tener el transverso del abdomen. El transverso del abdomen es un músculo que prácticamente muy pocas personas conocen. Es muy, muy importante. De hecho, es ese músculo que debería estar activándose en todos nuestros esfuerzos. Y es un potente estabilizador de nuestro tronco y también da estabilidad y da soporte a nuestros órganos internos. Si se dan cuenta, llega aquí al pubis y del pubis conecta con el piso pélvico, que van a ser todos estos músculos, piso o suelo pélvico, que van a cerrar nuestra pelvis en la parte inferior. Y en la parte de atrás vamos a tener nuestros multífidos, que son todos estos músculos pequeñitos que estabilizan la columna. Todos estos músculos están muy conectados por pues, nuestra fascia, ¿no? Toda la fascia va a estar rodeando como toda esta zona y generando que si hay alguna alteración en alguno de ellos, pues que pueda afectar también a otros. Entonces, bueno, pasemos al tema de la endometriosis. La endometriosis es un trastorno ginecológico inflamatorio crónico caracterizado por el crecimiento de tejido similar al endometrio fuera del útero. Aquí es importante recalcar y mencionar que la endometriosis no es el endometrio, porque a veces se escucha esto de, es cuando el endometrio crece fuera, pero no es el endometrio en realidad. Es tejido similar, pero no es el endometrio. Y entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar dolor pélvico crónico, fatiga, dismenorrea, dispareunia, infertilidad, disuria y disquesia. Estos son solo algunos de los muchos síntomas y alteraciones que presentan nuestros pacientes. Dentro de las alteraciones y síntomas relacionados con la endometriosis, desde los cuales la fisioterapia pélvica puede ayudar, tenemos, bueno, yo lo dividí en varias áreas que son como lo que más comúnmente vemos y es en lo que nosotros como fisioterapeutas pélvicos vamos a influir. Tenemos el área de dolor y todo lo que afecta a las funciones urinaria, defecatoria y sexual. Aquí puse este círculo en el fondo para conectarlos porque realmente cada que nos llega a nosotros una paciente con endometriosis es que va a traer usualmente una interacción de todo. Puede tener dolor, pero puede tener también una afectación a nivel urinario o una afectación a nivel sexual o una interacción de las cuatro o una, entonces va a ser como muy, muy variable esto. Aquí en función urinaria, ¿qué es lo que más comúnmente vamos a ver? Casi, bueno, un muy, muy buen porcentaje de las pacientes van a tener disfunción de vaciamiento vesical. Esto es como, pues sí, bastante frecuente, especialmente cuando hay focos endometriales.
en los ligamentos uterosacros, que pues es un lugar bastante frecuente de encontrar endometriosis. Entonces, bueno, la disfunción de vaciamiento vesical es muy, muy común y usualmente cuando nos refieren a las pacientes ya traen como algún diagnóstico urodinámico en el cual ya nos dice que el detrusor cómo se está contrayendo, si el piso pélvico está teniendo actividad a la hora del vaciamiento. Entonces, ya nosotros esto nos arroja información de que ese piso pélvico está activándose en momentos en los que no debería estar activándose. Entonces, ya nos da también a nosotros a pensar un poquito en nuestra intervención y en cómo va a estar esa paciente cuando la revisemos. También podemos encontrar hiperactividad vesical, síndrome de vejiga dolorosa y de síntomas podemos tener disuria, dolor al hacer pipí, dolor pélvico, frecuencia urinaria o urgencia urinaria. Hay pacientes, y esto pasa especialmente, por ejemplo, cuando están post cirugía, que llegan a referir que tienen dolor en la vejiga o que sienten que cuando están orinando sienten como su vejiga se contrae, pero duele. O que cuando les empiezan a dar como ganas de orinar, sienten dolor. Entonces, esto es bastante frecuente y trabajando muy específicamente con la musculatura abdominal, cede bastante esta molestia. También tenemos alteraciones en la función defecatoria y específicamente, pues, lo más común, aquí como que yo remarqué en negritas lo que vemos como más frecuentemente, no que sea como lo único, pero sí es como lo más frecuente. Aquí en función defecatoria de lo que más nos vamos a encontrar, usualmente las pacientes nos van a decir, yo me oscilo entre estreñimiento y entre diarrea, como que siempre estoy oscilando entre las dos. Pero usualmente también llegan a tener como solamente estreñimiento. Y el estreñimiento pues también es algo respecto a lo que nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Llegan a tener también fisuras, sangran frecuentemente por la misma hiperactividad de los esfínteres, dolor rectal que se puede presentar antes, durante, después o independiente de la defecación. También es muy común tener que las pacientes nos refieran espasmos a nivel rectal, por ejemplo, que están sentadas y de repente les dan espasmos. Pero esto suele ser como más frecuente cuando están en su periodo. Y también podemos tener sensación de evacuación incompleta. Estos son es como lo más común que llegamos a ver. En la función sexual, pues la reina de todas las disfunciones, que es como lo que más nos vamos a encontrar y que pues un muy buen porcentaje de las pacientes tienen, va a ser la dispareunia, que puede ser superficial o profunda y que también dependiendo de cómo nos lo refiere a nuestra paciente, es también cómo vamos a valorar y cómo vamos a intervenir. También es importante preguntar acerca de dolor en la excitación. También a las pacientes llegan a presentar dolor en la excitación, dolor antes, durante o después del orgasmo y también anorgasmia. Y bueno, también podemos tener vaginismo o vulvodinia. Entonces, la que más frecuentemente se va a encontrar es la dispareunia, pero bueno, no estamos como, o a veces es dispareunia en combinación con alguno de estos. Y luego tenemos ya en tema específico dolor, pues también el síntoma más importante y la alteración más importante que va a ser la dismenorrea. Esto, pues también la mayor parte de las mujeres con endometriosis van a tener, pero pues tampoco es así como reglamentario. Y a veces también llegan a tener dolor pélvico, o sea, en la parte suprapúbica específicamente, en ausencia de menstruación, hay quienes lo tienen constante. Dolor generalizado en uno o en ambos miembros inferiores. Y bueno, algo que frecuentemente como que acompaña a todos suelen ser las lumbalgias, las inguinodinias, las coxalgias o la cetalgia. Y bueno, en el abordaje desde la fisioterapia pélvica es importante empezar desde un lugar, o sea, desde el lugar al que llega la paciente. Esto hace toda la diferencia y yo lo quise agregar acá porque sí importa mucho el lugar al que llegan nuestros pacientes, cómo lo tenemos decorado, cómo se siente el ambiente, qué tan limpio está, cómo es la atención, cómo se sienten de cómodas, porque todo esto al final es como el primer contacto que tiene la paciente y también impacta mucho en la seguridad que ellas van a sentir pues estando en ese lugar, ¿no? Y bueno, también aquí importantísimo la parte del rapport. Es importante para crear un entorno de confianza, empatía y comprensión, lo cual pues es fundamental para mejorar los resultados del tratamiento. Entonces, nuestro primer acercamiento con las pacientes también es verdaderamente importante, el cómo yo me acerco a saludar, cómo yo me presento, cómo es mi actitud corporal con ellas, porque también usualmente las pacientes llegan a nosotros después de un periodo, usualmente esto es lo más común en endometriosis, que ya pasaron por muchos médicos, que hicieron sus síntomas pues algo como mucho menor a lo que realmente es, y entonces llegan con nosotros inseguras de cómo va a ser esto, qué me va a pasar, me van a tener que tocar y cómo va a ser. Entonces es importante que nosotros transmitamos esa seguridad desde el principio.
Y bueno, también esto del reporte tiene que permanecer a lo largo de todas nuestras sesiones y va a involucrar estos elementos claves, como lo son la escucha activa y la validación emocional, poder escucharlas sin juzgar y mostrar comprensión respecto a lo que están sintiendo, porque sabemos que la endometriosis no solo afecta como el área física, también afecta el área mental, más bien el área emocional, o sea, el cómo impacta la enfermedad a la paciente es importante y también, pues, más que nada como el saber que no somos solo cuerpos, ¿no? Que realmente pues somos seres integrales, que tenemos muchas áreas que a veces van a venir y van a venir muy tristes y van a venir sintiéndose mal y van a venir sintiéndose fatigadas. Entonces nosotros muchas veces nos va a tocar ser esa persona que la acompaña. Realmente vamos a ser esos profesionales de la salud que la acompañan a través de varias sesiones y a través del proceso que es altas y bajas, altas y bajas. Entonces, bueno, mostrar comprensión, educación sobre la condición y nuestra intervención. Siempre es importante explicarles a las pacientes acerca de lo que tienen, pero también cómo vamos a intervenir nosotros y en qué va a influir. No podemos llegar y decir, como yo te voy a curar la endometriosis, ¿no? Sabemos que esto no. Pero, oye, mira, yo te voy a ayudar con los síntomas porque esto que sientes puede estar relacionado a esto y esto. Y mira, ahorita después de que haga tu historia clínica, te voy a explicar todo. Entonces, también transmitir esa seguridad. El enfoque tiene que ser siempre individualizado, tiene que haber un plan de tratamiento individualizado y tenemos que fomentar, y esto es algo importante, la participación de las pacientes en la toma de decisiones. Algo fundamental acá es que nosotros no somos quienes llegamos y decimos, oye, te voy a hacer esto, 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 esto y esto. No, nosotros tenemos unos objetivos y tenemos pues un plan de tratamiento, pero al final tenemos que considerar cómo llega nuestra paciente a cada sesión. No podemos como simplemente decir, hoy vienes y te voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, te voy a hacer lo que yo tengo pensado en mi plan. Entonces, algo importante acá es que la paciente pueda tener una dicha sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, es importante cuando llegue la paciente, pues preguntarle, ¿cómo te sientes? Mira, yo tengo este plan. Mi plan es hacer esto y esto contigo. ¿Te parece bien? ¿Quieres que empecemos con este piso pélvico y te late que después nos vamos a tus aductores o que después, mira, te libera un poco tu espalda? Esto es fundamental porque puede ser que esa paciente ese día llegue y te diga, ¿sabes qué? Que hoy, pues no, estoy en mis días y no quiero que me hagas absolutamente nada porque me siento incómoda. Entonces, es importante que la paciente tenga la confianza de transmitirlo y decir, ¿sabes qué? Hoy no, pero mira, yo tengo todas estas opciones que también podemos hacer. Entonces, esto es fundamental. Es como decisiones. Diani, Dime. pausa. Ahí me dicen que hay chicas que son de Brasil que piden si puedes hablar un poco más despacio para que comprendan español. Ah, ok, ok, sí, Estás perdón. hablando perfecto, perfecto, pero porque hay gente que es de Brasil nada más. Ok, vale, Gracias. me voy más lento. Va. Bueno, esto de fomentar la participación de la paciente, empatía y paciencia, pues sí, conectar también con esta parte de que, pues de repente es posible que se desesperen, como cualquier paciente en un proceso de rehabilitación que de repente dice como de, ay, voy súper bien, y luego, ay, tuve una bajada, y luego, ay, otra vez subo. Bien sabemos como oficios que los procesos de rehabilitación están llenos siempre de altas y bajas, que hay días buenos, días malos, pero es importante que pues poco a poco empiecen a ser más los días buenos. Entonces, empatía y paciencia, el apoyo a largo plazo, que a pesar de que poco a poco nuestra paciente vaya estando mejor y la vayamos soltando, pues que sepa que si llega a tener dolor o que si llega a tener alguna molestia, que puede acudir a nosotros. Y pues el trabajo, que sepa que trabajamos en equipo, pues con los médicos ginecólogos, con los nutriólogos, con psicólogos, etcétera. Entonces, también esto da mucha seguridad. Y bueno, ya entrando en la historia clínica. A mí la historia clínica se me hace que es algo fundamental en las pacientes con endometriosis, porque como les mencioné antes, van a llegar y usualmente van a traer una amplia gama de síntomas. Van a llegar manifestando dolor, manifestando estreñimiento, manifestando dispareunia, varias cosas diferentes que van a hacer que pues, nosotros podamos revolvernos un poco en la historia clínica y de repente perder como ahí el hilo de en dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, en la historia clínica va a ser importante tener pues nuestros datos básicos, incluyendo pues ocupación, red y vínculo, por ejemplo, detalles como vas entrando a mi consulta y cómo te gusta que te digan, sé que te llamas María, pero cómo te gusta que te digan y lo anotas, porque así te vas a referir a esa paciente y eso le va a dar confianza. O si te dice el nombre de su pareja, lo anotas también para que digas, oye, ¿cómo te fue? ¿Intentaste esto? Y Mario, ¿cómo está? Entonces, todo este tipo de cosas también ayudan a generar ese vínculo de confianza. Diagnóstico, tiene endometriosis, cómo está diagnosticada, qué dice su mapeo, fue con ultrasonido, tiene adenomiosis o solamente endometriosis, como esta parte de que, cómo está.
¿Qué médico la refiere? Esto también es importante porque también nosotros queremos mantener esa comunicación constante con los médicos para que pueda saber de su evolución y podamos nosotros reportarle pues cómo va la paciente. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos y no patológicos, si tiene presencia de alguna enfermedad, por ejemplo, autoinmune o reumatológica o algo que debamos saber. Antecedentes ginecológicos, ciclo menstrual, como es embarazos, tratamientos de fertilidad, que también es algo pues bastante común. Tratamientos actuales y pasados, pues hormonales y farmacológicos, usualmente, como mencioné, han pasado por varios tratamientos diferentes, especialmente hormonales, entonces esto también es importante saberlo. En cuanto a cirugías, pues tenemos que tener como ese récord, pero también en el área pélvica me parece importante enfatizar cómo fue su recuperación y cómo se sienten desatisfechas, porque hay pacientes que ya les hicieron alguna cirugía por endometriosis, pero dicen es que a mí me dejó peor, es que no me ayudó en nada porque fui con un doctor que pues no era especialista, entonces pues me hizo algo que pues yo no supe ni qué me hizo, ¿no? O un clásico que luego como de ahí perdí el video, entonces no se los dan, entonces también es importante preguntar esta parte. Interconsultantes, pues con quién están yendo, están teniendo como atención al mismo tiempo que tú estás llevando como a esa paciente, por parte de nutrición, psicología, urología, gastro, coloproctología, han tomado fisioterapia antes o no, y si sí, han tomado fisioterapia específica del área pélvica, ejercicio, tipo de ejercicio, con qué frecuencia lo practican, o sea, les ofrece bienestar o simplemente es como de yo lo hago porque toda mi vida llevo haciéndolo. Entonces, todas estas cuestiones son como muy, muy, muy importantes tenerla. Y bueno, ya en motivo de consulta, a mí me gusta pedirle a las pacientes que relaten, porque, o sea, que lo relaten como ellas lo sienten, porque esto nos ayuda a conocer su percepción respecto a su proceso, los síntomas y el impacto que tienen en su vida. Pero también es importante que nosotros como que tengamos un orden en nuestra historia clínica. Entonces, como tip, yo les doy dividir esta historia clínica, por ejemplo, en todos estos apartados que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, dolor, función urinaria, función defecatoria, función sexual y otros. Entonces, por ejemplo, la paciente nos va relatando, a mí me arde mucho cuando hago pipí. Ok, entonces nosotros nos vamos a función urinaria y vamos a anotar disuria o le arde. Es importante también relatar el motivo de consulta tal como lo refiere la paciente. Por ejemplo, esto de siento que hago pipí bien, pero al final tengo que pujar porque si no lo hago siento que me quedo con pipí. Entonces, relatarlo de la manera en la que la paciente nos lo está diciendo también funciona mucho para después, conforme van pasando las sesiones, poder regresar y ver como, ay, mira, tú sentías esto de esta manera, ahorita qué percepción tienes o en qué punto estás. Entonces, esto también es importante. A mí me ayuda a colocar las viñetas para poder irlos puntualizando y que no me pierda, porque al final voy a hacer un recuento como de ellos para preguntarle a la paciente prioridades. Y bueno, ya que la paciente terminó de relatarnos todo y que nosotros ya tenemos nuestras viñetitas y ya tenemos como medio ordenado los síntomas que tiene la paciente en particular, entonces vamos a profundizar específicamente en dolor. Por ejemplo, si nos manifiesta dolor, pues de qué tipo es que es presión, punzada, ardor, siento piquete, siento corriente, ubicación específica, intensidad, evolución, factores que disminuyen o exacerban el dolor. En cuanto a la función urinaria, pues nos interesa saber cuál es su frecuencia diurna, si se levanta durante la noche, si tiene urgencias, si siente que termina de vaciar por completo, si le duele, cuál es el volumen, o sea, sientes que haces mucho o sientes que haces 3 gotitas. Percepción, hábitos miccionales también son importantes. Porque, por ejemplo, en cuanto a hábitos miccionales, pues usualmente si no los preguntamos, las pacientes no nos lo dicen, pero, por ejemplo, esto de hago pipí de aguilita, eso para una paciente que tiene disfunción de vaciamiento vesical, pues bueno, para todo el mundo es terrible, pero para pacientes con disfunción de vaciamiento, pues eso es algo de las primeras cosas que tú le vas a quitar y le vas a decir, esto de plano no, o sea, no lo puedes hacer. Función defecatoria, pues la frecuencia, si usa como algún suplemento, si tiene que usar como alguna herramienta, esfuerzo, si duele, si llega a sangrar, cuáles son sus hábitos y cómo están sus heces en la escala de Bristol. En cuanto a función sexual, pues es importante preguntar cómo es el dolor, lo mismo, todo lo mismo del dolor que acá, si molesta en ciertas posiciones y es importante profundizar en cuáles, con qué frecuencia lo llega a sentir, factores que mejoren o empeoren este dolor. Y bueno, en cuanto a hábitos, algo pues muy importante va a ser preguntar sobre el estrés. Digo, casi todo el mundo pues nos estresamos, pero ¿cómo perciben
que su cuerpo lo manifiesta o que su cuerpo como lo que lo resiente, porque hay pacientes que te van a decir, es que yo me estreso y es que siento que me aprieto toda, y entonces yo aprieto todo mi cuerpo, y que son conscientes de que aprietan todo su cuerpo. Pero hay pacientes que dicen, yo vivo estresada y nada más porque me empieza a doler la mandíbula es que me doy cuenta de que estoy apretando todo. Entonces, esto también es importante, como cuál es el nivel de estrés, por eso es importante conocer su ocupación tal cual y cómo lo manejan, si hacen alguna actividad que ayude como a disminuir, bueno, más bien como a gestionarlo. Y bueno, hábitos alimenticios, cómo es su ingesta de líquidos, ejercicio, etcétera. Y al final, puntualizar y priorizar en cuanto a la historia clínica. ¿Qué vamos a puntualizar? Bueno, es importante preguntarles, por ejemplo, entonces dirías que los síntomas principales que tienes son, y le repites los que te dijo. Y ya que te dice, sí, sí, son esos. Ok, ¿alguno más? No, no, nada más esos. Ok, entonces ahí priorizamos. Y de estos, ¿cuál es al que tú le darías mayor prioridad por el impacto que tiene en tu vida? ¿O qué es lo que te gustaría que mejorara primero? Esto, pues, es bastante relevante porque, pues, usualmente van a tener muchos y tú no te vas a ir como a atacarlos todos. Realmente es común que pues una disfunción de vaciamiento y una dispareunia pues se van a ver beneficiadas por un tratamiento muy parecido, que va a ser probablemente disminuir la hiperactividad de los músculos de piso pélvico, darle conciencia de relajación, entre otras cuestiones, pero igual quieres como ver para la paciente qué es lo que más impacta o qué es lo que ella quisiera como que se fuera primero. Entonces, pues de ejemplo tenemos aquí como de, no, pues lo primero es el dolor al tener relaciones, lo segundo el estreñimiento y la inflamación, lo tercero el dolor al hacer pipí, el 4 dolor suprapúbico y espalda, 5 dolor inguinal y sensación de rigidez en la cadera. Y bueno, ya que terminamos con la historia clínica, entramos en la parte educativa, que es importante educar en la paciente con diferentes herramientas. Podemos tener como todas estas herramientas que nos ayuden a mejorar, más bien explicarle a la paciente ciertas cosas. Por ejemplo, una presentación que hagamos con muchas imágenes en donde podamos irle enseñando, mira, tu cuerpo está así, este músculo tiene esto y se conecta con esto y por eso puede ser que te duele acá y empezar a educarla en cómo está formado el cuerpo. También podemos usar modelos anatómicos, aplicaciones interactivas. Hay una aplicación que yo les recomiendo mucho que descarguen, que digo, es de paga, pero la verdad es que es muy buena. Se llama Complete Anatomy y es de Elsevier. Y está muy, muy buena porque puedes ponerle capas musculares y le puedes poner nervios y la parte específica de piso pélvico, la parte pélvica, viene muy, muy bien. O sea, le puedes meter sistemas, le puedes meter el sistema tegumentario, le puedes meter sistema urogenital, o sea, le puedes meter un montón de capas y quitarle las que quieras. Entonces, está muy, muy buena. Y videos, o por ejemplo, este video del Squatty Potty, del unicornio, que no sé si lo han visto, pero es buenazo para educar a las pacientes acerca de por qué es importante tener un banquito defecatorio y cómo les ayuda. Entonces ya les dices, aquí tienes un músculo y es el pubo rectal y mira cómo modifica el ángulo y entonces eso haga que hagas más esfuerzo y todo esto. Entonces los videos también nos ayudan mucho y los dibujos. Y bueno, de manera general les vamos a dar como esta educación sobre, pues, para quienes no han tomado fisio antes, pues, ¿qué es la fisioterapia? Fisioterapia pélvica y las áreas que abarca, cuáles son nuestras herramientas fisioterapéuticas, no, pues mira, contamos con ciertos aparatos, o mira, nuestra base siempre es el ejercicio, entonces educarles un poquito en esto. Pelvis ósea, músculos pélvicos, sus conexiones y funciones, las alteraciones más comunes en el sistema musculoesquelético relacionadas a endometriosis, estrés y dolor y su relación con el sistema musculoesquelético. Y ya de manera individualizada, dependiendo de lo que nos hayan contado en la historia clínica, pues ya es que nosotros educamos un poquito como en, mira, la función urinaria normal es esto. Debería de ser así, así, así. Esta es la relación de tu detrusor con tu piso pélvico para que, mira, tu detrusor pueda vaciarse bien. Tú necesitas que tu piso pélvico también se relaje bien. Para esto necesitamos tener conciencia. Entonces, ya dependiendo de lo que queremos explicarle, pues es que entramos en todo este tema individualizado, que es función urinaria, función defecatoria, la fisiología, hábitos, músculos de piso pélvico involucrados, los síntomas que presentan cuando hay alteración, función sexual, alteraciones musculares, qué es una contractura, qué es un espasmo, qué es un punto gatillo y cómo se relacionan con la sintomatología. Y bueno, ya en exploración física, pues va a ser, bueno, también esto entra dentro de la parte educativa porque tenemos que explicarle a las pacientes qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Al final resulta fundamental, un segundo.
Al final resulta fundamental que las pacientes entiendan cómo va a ser nuestra exploración física. Es importante que sea cuidadosa y detallada esa explicación y que justifiquemos siempre el por qué necesitamos hacer una valoración intracavitaria y que aquí nunca obligamos. Si vemos que la paciente llega y está en estado así como de no quiero que me toques, no quiero que me hagas nada, también explicar, mira, si hago esto es porque necesito revisar esto y esto y esto, porque mira, tu dolor puede venir de acá, pero nosotros nunca obligamos. Si la paciente en esa primera sesión no se siente lista, es que simplemente, o sea, la vamos a ver más veces, no tenemos que obtener toda la información de ley en esa primera sesión si la paciente no se siente cómoda. Explicar posibles molestias y sensaciones antes, durante y o después de la valoración o de la exploración física y pedir consentimiento para realizar cada parte. Este consentimiento, bueno, también tenemos un consentimiento previamente firmado, pero pues también, por ejemplo, ya te voy a tocar, voy a levantar tantito la sábana, ok, vamos a empezar, todo se lo vamos explicando, todo es importante que vayamos pasito a pasito y que brindemos calma y confianza. Decirles frases como, oye, voy a ir muy, muy lento, te voy a estar viendo todo el tiempo. Si vemos que te molesta mucho, no te preocupes, yo no te forzo nada, o sea, a mí ya me da mucha información. Si yo entro de que hasta aquí, aquí me quedo, no pasa nada, ¿no? Yo no te voy a forzar ni te voy a lastimar. Eso al final les da como mucha tranquilidad y les da mucha paz porque vienen de, pues, varios médicos o varias evaluaciones o el chip muy integrado de siempre que algo entra me duele. Entonces nosotros lo que menos queremos es reforzar ese chip. Y bueno, viene la parte de la exploración física ahora sí, en la que vamos a valorar nosotros pues el CALP tal cual. La valoración en realidad entra desde que vemos a la paciente entrar al consultorio. Nosotros ya estamos viendo cómo viene, cómo es su expresión facial. Hay pacientes que vienen con mucho, mucho, mucho dolor y se les nota en la expresión facial cómo caminan, cómo se mueven, cómo se sientan. Durante la historia clínica se están constantemente acomodando, cómo es su patrón respiratorio. Y ya en la cuestión postural, que también va a ser importante, vamos a revisar actitud postural, bípedo, sedente y en decúbitos. ¿Cómo está la posición de la pelvis? ¿Está en anteversión? ¿Está en retroversión? La pelvis nos habla mucho de también cómo están los músculos de piso pélvico, cómo están nuestras curvaturas de la columna, las caderas y las rodillas. Y bueno, en movilidad pues podemos entrar a hacer pruebas específicas de movimiento lumbar, pélvico, de cadera. Y ya en la parte de la palpación, entramos con, bueno, yo les puse cómo me gusta a mí dividir la valoración en cuanto a la palpación y pues primero la parte diafragmática y el abdomen, podemos ir palpando y sintiendo también como si hay alguna restricción facial. Nosotros revisamos si hay, por ejemplo, cicatrices o si hay algo que esté restringiendo ahí un poquito la movilidad de nuestra fascia, si hay algún punto de tensión a nivel abdominal, qué tan tenso está ese diafragma. Tan solo desde la respiración podemos ver si las costillas se están moviendo, si ese diafragma está teniendo como libertad de movimiento y también nos da mucha información de cómo va a estar ese piso pélvico. Y también vamos a valorar miembros inferiores en la parte anterior. Como sabemos, los aductores son músculos que comparten inserción muscular con piso pélvico, entonces los aductores también son músculos que son muy, muy, muy importantes. Entonces valoramos en la palpación también esta parte. Y ya sea que hagamos piso pélvico, dependiendo de lo que la paciente también nos diga, en el medio de esto o lo pasamos hasta el final de la valoración y nos sigamos con lumbar y glúteos. A mí me parece importante antes de irnos a piso pélvico, pues sí pasar por otras partes para que también la paciente se sienta segura, nos sienta cómo es nuestra palpación, cómo es nuestro tacto, como incluso la temperatura de nuestras manos, ¿no? Eso da también bastante seguridad. Entonces podemos meter piso pélvico aquí en el medio o bien al final. Revisarle lumbar y glúteos, revisar miembros inferiores en posterior, por ejemplo, isquiotibiales, y ya después irnos a piso pélvico. La verdad es que no empezar con piso pélvico creo que está bastante bien para que no se sienta como tan invasivo. Y bueno, en diafragma y abdomen, pues precisamente esto, les mencioné antes, el patrón respiratorio, la palpación, musculatura abdominal, pues presencia de contractura o puntos gatillo. Vamos a valorar específicamente cuadrados lumbares, oblicuos, rectos del abdomen, transverso del abdomen, qué tanta propiocepción o qué tanta conciencia tiene del movimiento de su transverso, cómo está la movilidad y cicatrices. Y en miembros inferiores, pues la actitud postural. Esto también es muy importante porque a veces vemos a las pacientes que no se están percatando de que tienen las piernas así como cerradas o que tienen los pies así tensos.
Entonces ahí de repente viene bien hacerles una pregunta como de, oye, ¿cómo están tus pies? ¿Cómo se sienten tus piernas? ¿Están completamente relajadas? Y desde ahí empieza el trabajo de conciencia de, ah, no, mira, las estaba tensando. Ok, a ver, intenta soltarlas. No, no las puedo soltar. Hay pacientes que dicen, no, o sea, y lo intento y no puedo. Entonces ya ahí empezamos a ver y nos empieza a dar mucha información de qué tan consciente está esa paciente como de su cuerpo. Y bueno, vamos a hacer especial énfasis en aductores, en los pacientes que tienen dolor inguinal. Es usual encontrar puntos gatillo cerca de la inserción de los aductores que pueden generar irradiación y a veces las pacientes lo refieren como me duele el ovario y a veces viene desde el aductor. Entonces, esto también es, pues, es importante. Luego viene lumbar y glúteos, palpación de musculatura paravertebral y glútea, presencia de contractura y puntos gatillo. Pues valoramos igual cuadrados lumbares, pero desde la parte posterior, paravertebrales lumbares, glúteos mayor y medio, piriforme. Y también revisamos movilidad facial y si hay alguna presencia de cicatrices. Y en miembros inferiores en posterior, pues vamos a valorar lo mismo, isquiotibiales, aductores, gastrocnemios. Ya en la valoración de piso pélvico, aquí va a ser importantísima la posición de la paciente y de la terapeuta o del terapeuta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando colocamos a las pacientes y las ponemos a flexionar sus piernas y apoyar sus pies en la cama sin que tengan como algún apoyo de algo, están tensando, están haciendo fuerza con los aductores y eso empeora la palpación a nivel de piso pélvico porque hace que pues estén también activando un poquito piso pélvico y pues nos dificulte un poquito la exploración o les moleste más de lo que les molestaría si estuvieran más relajadas sus piernas. Y bueno, lo que vamos a valorar en piso pélvico va a ser pues la observación, lo que ya sabemos, coloración, lubricación, si hay alguna cicatriz, cómo están los labios, cómo es la distancia anovulvar el núcleo fibroso central, porque usualmente lo vamos a encontrar que está elevado por la misma hiperactividad que tienen las pacientes con endometriosis en piso pélvico. Entonces vamos a observar este tipo de cosas. Conciencia de movimiento. Realmente valorar el perfect o hacer una valoración como de fuerza muscular en este punto, usualmente todas las pacientes o prácticamente todas, no podemos globalizar, pero sí un gran porcentaje es que va a tener hiperactividad de piso pélvico, entonces van a estar súper, súper tensas. Entonces, pues valorar el perfect cuando tienen una hiperactividad tan importante en piso pélvico, pues no nos va a salir alterado porque realmente pues no están teniendo un buen rango de movimiento, no están activando bien, entonces pues no es la fuerza real porque está oculta por la misma tensión muscular. Entonces nos sirve ver cómo es, o sea, si tienen conciencia de movimiento, pedir una contracción por medio de comandos sencillos, por ejemplo, trata de cerrar el ano o imagínate que quieres subir un elevador o lo que funcione para hacer que la paciente pueda contraer. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a observar, porque esto nos va a arrojar información como qué tanta conciencia tiene de su piso pélvico, cómo está ese rango de movimiento y cómo está esa contracción y esa relajación. Nos arroja información, por ejemplo, como de hay pacientes que logran contraer, pero que ahí se quedan y ya no lograron relajar, o que logran relajar, pero relajan la mitad y de ahí ya no pasa. Entonces, esto nos va a dar también un poquito de información respecto a esto. Después vamos a entrar en la palpación superficial, en la cual pues va a ser importante revisar toda la musculatura pues superficial, que es la más encargada de la función sexual. Entonces, por ejemplo, en pacientes que nos refieran dolor en la excitación o dolor en los orgasmos, antes, durante o después, ¿qué va a ser importante revisar? Pues usualmente los isquiocavernosos son los que tienen un poquito más de problema aquí. Entonces vamos a revisar bulboesponjosos, vamos a revisar isquiocavernosos, vamos a revisar transverso superficial del periné y el núcleo fibroso central. Esto es lo que vamos a palpar. Vamos a prestar especial atención en pues tensión muscular o puntos gatillo que nos irradien dolor o que desencadenen algo relacionado con los síntomas que la paciente refiere. Y después vamos a hacer palpación intracavitaria. Ya para esto le vamos a pedir a la paciente que respire un poco, que relaje sus piernas. Es importantísimo acá traerles a conciencia cómo está su abdomen, cómo están sus piernas, cómo están sus glúteos, porque relajando los músculos grandes usualmente pues también relajan mejor piso pélvico. Entonces eso a nosotros nos facilita nuestra valoración y nuestra exploración física. Y pues vamos a revisar todos nuestros puboviscerales, que el primerito que nos vamos a encontrar va a ser nuestro pubo vaginal, luego aquí en la entradita de la vagina. Después nos vamos a encontrar también el haz del pubo rectal, todo acá,
pubococcígeo, el iliococcígeo, aquí, y el coccígeo. Y también va a ser importante revisar los obturadores internos, que también a veces suelen irradiar dolor hacia la región suprapúbica, entonces también va a ser relevante. Por ejemplo, en pacientes que tienen dispareunia profunda, hay quienes refieren a la dispareunia superficial, así como a mí me duele en la entradititita, y hay quienes dicen a mí me duele pero como profundo. Va a ser importante revisar la fascia endopélvica, cómo está, porque muchas veces esta es la que está generando como esa alteración a nivel pues más profundo de la dispareunia. Entonces, bueno, aquí es importante cuidar la posición de las piernas para que podamos hacer la exploración de la mejor manera posible, y pues eso de no forzar nada, de tratar de realmente llegar hasta donde podamos, eso ya nos va a dar bastante información de desde dónde vamos a partir. Y bueno, en cuanto a objetivos, pues es importante establecer objetivos reales, específicos e individualizados acorde a las necesidades de cada paciente y a los hallazgos que obtengamos en la exploración física. Los objetivos usualmente van a ir encaminados a la reducción del dolor, a mejorar la función muscular, y me quiero detener un poquito aquí en mejorar la función muscular porque nosotros pues usualmente nos vamos a encontrar con toda esta hiperactividad de piso pélvico, por ejemplo, pero no queremos quedarnos con relajar, porque queremos que un músculo sea funcional, es decir, que esté relajado y que esté flexible, pero también que si yo lo quiero activar, que se pueda activar de manera potente. Entonces, sí, tal vez vamos a empezar el tratamiento como por relajar, pero después sí tenemos que fortalecer. Y ya tocaré ahorita ese punto de cómo empezar el entrenamiento muscular de piso pélvico. También va a ser importante promover la movilidad pélvica y visceral, mejorar la calidad de vida, prevenir complicaciones y pues brindar apoyo en el manejo multidisciplinar. Todos estos son algunos de los objetivos que tenemos de manera general en cuanto al tratamiento por parte de fisioterapia pélvica. Y bueno, una vez establecidos nuestros objetivos específicos, es importante seleccionar los medios, las técnicas y las herramientas de las cuales vamos a hacer uso para alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Y bueno, pues somos fisios, entonces también tenemos de parte importante pues nuestros agentes físicos, que si bien tenemos nuestras manos y nuestras manos son como lo más básico, ya contamos con herramientas y tecnologías que nos optimizan mucho los tratamientos, que nos ayudan mucho a mejorar ciertos aspectos específicos, y en endometriosis eso no es una excepción. Y bueno, algunos de los agentes físicos que son de gran utilidad en esto son la electroestimulación. Pues la electroestimulación es base en cuestión como de, son corrientes que al final podemos dejarle a los pacientes ponerse en su casa, que pueden ayudarles con el tema del dolor. También está, por ejemplo, la neuromodulación del tibial posterior, que también la podemos aplicar o dejarle a los pacientes aplicárselas en su casa, que esta neuromodulación del tibial posterior al final pues nos va a ayudar a modular un poquito la vejiga o la actividad de la vejiga para mejorar pues alteraciones como la hiperactividad vesical. También tenemos el Deep Oscillation, que utiliza, o bueno, oscilación profunda también, utiliza la tracción electrostática y la fricción para generar vibraciones que generan efectos biológicos, tal como disminuir el dolor y la inflamación, la fibrosis, relajar músculos, mejorar la movilidad, etcétera. Por ejemplo, la oscilación profunda viene muy bien en procesos postquirúrgicos. Cuando ya pasaron las pacientes por cirugía de endometriosis, la oscilación profunda es un agente físico que les viene muy bien porque ayuda a desinflamar bastante y a disminuir el dolor. Entonces, es una muy buena herramienta. También tenemos la tecarterapia. La tecarterapia para mí ha sido como un súper plus, porque la tecarterapia pues va a ser una corriente dinámica de alta frecuencia que nos va a provocar una elevación en la temperatura de los tejidos y los órganos. Y esto al final va a tener efectos de disminución del dolor, va a tener efecto antiinflamatorio, va a mejorar la oxigenación del tejido, va a mejorar la llegada de nutrientes. Entonces, al final, por ejemplo, tenemos marcas, como hay diferentes marcas de tecarterapia. Tenemos la tecarterapia Wimback, tenemos Cap Energy, tenemos Indiva. Hay algunas marcas que tienen electrodos intracavitarios y hay otras que no. Por ejemplo, esta, que es la que yo personalmente ocupo, la Wimback, trae unas pulseras, que las pulseras al final te las pones y facilitan mucho el trabajo, porque lo que haces es, si estamos haciendo terapia manual en piso pélvico y estamos relajando, al mismo tiempo con la pulsera que me está dando calorcito a mi mano, yo se lo estoy pudiendo llevar al músculo o al punto gatillo directo de la paciente para que ese punto gatillo pues se llene de oxígeno y se vaya relajando. Entonces, esto hace la diferencia por completo.
También otro equipo que ayuda bastante es el biofeedback, que es una tecnología que ayuda a concientizar y mejorar el control de los músculos del suelo pélvico a través de señales visuales o auditivas. Ahorita también voy a hablar un poquito más del biofeedback, pero es muy útil para que las pacientes puedan ver qué pasa con su piso pélvico. Ah, mira, es que ahí yo siento que estoy relajada, pero es que en realidad estoy en elevación, o sea, parece que estoy contrayendo, pero en realidad eso es mi relajada. Ah, ok, entonces eso es algo que tenemos que reeducar. Entonces, al final, el biofeedback también resulta ser una gran herramienta. Tenemos también una variedad de equipos, tenemos Sedan, tenemos Fénix, tenemos equipos más chiquitos y portátiles como lo es el NeuroTrack. Entonces, hay distintas opciones, no necesariamente tienen que ser equipos pues muy caros, hay equipos que son mucho más accesibles y que nos pueden ayudar bastante. También la fotobiomodulación ayuda, por ejemplo, cuando hay alguna alteración a nivel nervioso, ayuda mucho en las cicatrices posquirúrgicas, ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Y pues bueno, nuestro clásico que también es la termoterapia, que también nos va a ayudar a mejorar la parte de relajar los músculos. Y bueno, otras herramientas de las cuales hacemos uso son las varitas pélvicas, los dilatadores y los vibradores. Las varitas pélvicas son, por ejemplo, estas herramientas que nosotros podemos incluso ya cuando vamos más avanzadas en tratamiento, dejar a las pacientes que se compren una para que puedan ellas continuar. O, por ejemplo, pacientes que no viven en el mismo lugar en donde pues, tú das tus terapias, son pacientes que pues probablemente estén en algún lugar alejado o luego en Estados Unidos tienen como ahí medio limitado el acceso a la terapia. Entonces, estas son herramientas que podemos también dejarles para que ellas puedan hacer pues la liberación miofacial. Y los dilatadores pues también son herramientas que se suelen ocupar como para, también para relajar piso pélvico, pero realmente, bueno, yo los ocupo más para darles confianza a las pacientes de en qué punto van, cómo están, en qué punto están como de dilatación tal cual, para poder tenerlo como parámetro y comparar como cómo estabas, cómo vas, cómo te sientes, si ya te sientes segura para iniciar actividad sexual y todo esto. Y pues los vibradores nos ayudan también a que al final, como son estímulos mecánicos, pues ayudan a traer sangre a los tejidos, que nos va a mejorar pues la oxigenación y a relajarlos. Y bueno, ya en tratamiento fisioterapéutico, pues tenemos varias opciones. Esto es de un artículo que encontré que es reciente, es del 2023, y justo nos dice que existen técnicas que parecen ser benéficas en la mejora de el suelo pélvico y la sensibilización del sistema nervioso central, como parte del tratamiento complementario de la endometriosis, como lo recomienda la OMS. Pero desafortunadamente todavía no tenemos guías de práctica clínica específicas para endometriosis que sitúen a la fisioterapia pues dentro del tratamiento conservador, como ya pasa con muchas otras cuestiones, pero pues en esto nosotros no tenemos, desafortunadamente estamos bien limitados en evidencia científica. Entonces, pues bueno, falta mucho, meterle mucho en esa área y pues bueno, poco a poco a crecer esa parte. Y bueno, como base en el tratamiento vamos a tener técnicas de relajación, conciencia corporal y gestión del estrés, educación y autocuidado, pues la liberación miofacial, el down training o el entrenamiento de relajación de piso pélvico, así como hay entrenamiento muscular de piso pélvico como para fortalecer, también hay un entrenamiento de músculos de piso pélvico para relajar, que ese es el más común en endometriosis. Y el ejercicio terapéutico. Dentro de las técnicas de relajación, conciencia corporal y gestión del estrés, esto debería de ser de lo primero que hacemos, porque a lo largo de las sesiones nosotros vamos a ir avanzando en pues relajar músculos y todo esto, pero de nada nos sirve que las pacientes vengan a una sesión y entonces nosotros pues relajamos los músculos, pero entonces la paciente en su día a día no fue consciente de que todo su cuerpo estaba en estado de protección constante, porque también tenemos que pensar que son pacientes que llevan mucho tiempo con mucho dolor o que están súper tensas de que llevan o de que sus síntomas pues no son como valorados o que son, los hacen menos, entonces estas pacientes están como en protección. Entonces las técnicas de relajación y la conciencia corporal son como de lo primero que tenemos que hacer uso para que cada paciente se pueda dar cuenta de qué está haciendo con su cuerpo, realmente cómo se comporta ante el estrés. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta dejarles meditación de escaneo corporal. Entonces, les dejamos a los pacientes. Hazte esta meditación unas 2, 3 veces por semana, diario si quieres, que es una meditación de escaneo corporal en la cual
la meditación te va a ir guiando a través de ir conectando con tu cuerpo. Esto es importante para que la paciente pueda ir sintiendo o pueda ir conectando con cómo se siente su cuerpo cuando está completa y totalmente relajado. Entonces, de esta manera, la paciente puede identificar esto y en su día a día replicarlo. Entonces, esta es una. Y por otra parte, podemos dejarles, por ejemplo, que se pongan recordatorios en el reloj o en el celular de cada 2, 3, 4 horas, lo que tú quieras, ponte un recordatorio de hacer un mini escaneo. Entonces, por ejemplo, estás en la computadora trabajando en tu día a día y de repente te suena tu recordatorio y tú volteas a ver cómo estás. Ah, mira, estoy tensando los glúteos. Ok, los suelto. Ah, mira, estoy activando el abdomen. Ok, los suelto. Entonces, esto empieza a hacer que cada paciente se vaya siendo consciente de, ah, yo ya noté que yo me tenso muchísimo cuando tengo mi junta de las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana se van a prestar especial atención. Y esto es algo que, pues al principio vamos a tener que decirles que va a ser algo que va a ser consciente, o sea, que lo vamos a tener que dedicar energía y atención y que poco a poco se va a ir automatizando y que poco a poco nos va a necesitar o nos va a requerir menos energía para que podamos darnos cuenta de que estamos así. Pero esto sí es algo bien, bien, bien importante que les dejemos casi que desde la primera sesión, así como te voy a dejar que para la próxima sesión me digas si notaste que tensas algo y qué es lo que más tensas tú. Y entonces le estamos constantemente recordando a la paciente, también a lo largo del tratamiento, mientras está acostada, ¿cómo están tus glúteos? Ah, ya lo solté. Ok, perfecto. Y ella ya de repente la vas viendo que solita ya se va acordando y va soltando. Entonces, bueno, técnicas de meditación, escaneo corporal, enseñarle la influencia de la respiración, del movimiento del diafragma con el movimiento del piso pélvico. Esta también es importante. Hay una animación muy bonita que es como de una persona que está respirando y que se ve como el diafragma y el piso pélvico descienden cuando inhala. Entonces, esto también ayuda a que pues le den importancia a la respiración, ¿no? Porque a veces es como, estás estresada, respira, pero aquí es como de, no, es que mira, realmente la respiración hace que tu piso pélvico se pueda relajar. Entonces, esto también pues va a ser importante que lo empieces a aplicar en tu vida. Que sugerirles actividades que las relajen, visualización, actividades como yoga también les va a ayudar, cosas que les ayuden a gestionar tal cual el estrés, pero más que nada como esa conciencia corporal nos va a ayudar mucho a que no regresen después de cierto tiempo a volver a estar tensas. Y bueno, en educación y autocuidado, pues vamos a tener la enseñanza de posturas y movimientos que favorezcan la disminución del dolor, por ejemplo, enseñarles estiramientos específicos, movimientos específicos que favorezcan, por ejemplo, durante su periodo o este tipo de cosas. Enseñanza de técnicas y estrategias que puedan hacer en casa, por ejemplo, la aplicación de TENS o compresa húmedo caliente o cositas así que les ayuden a disminuir el dolor. Enseñanza de posturas óptimas para mejorar función urinaria y defecatoria, la recomendación del banquito defecatorio, cómo posicionar la pelvis a la hora de orinar para que el vaciamiento sea mejor, porque también sabemos que si las pacientes se sientan y su pelvis está en retroversión, como hay muchas pacientes que se sientan así mientras van al baño, entonces la pelvis si está en retroversión, pues eso va a generar que también haya un mayor cierre y entonces que el vaciamiento sea todavía más difícil. Entonces educación en cuanto a todo esto es muy, muy, muy importante. Y la enseñanza de hábitos óptimos para mejorar la función. Luego tenemos también la liberación miofacial, que no solamente aplica en piso pélvico, sino también es importante liberar diafragma, permitir que se pueda mover bien, liberar abdomen, lumbar, glúteos, aductores y o cuádriceps, piso pélvico superficial y profundo. Y también una técnica y algo que ayuda muchísimo es darle movilidad al cuello uterino. Nosotros también podemos hacer esa parte. No es de lo primero que hacemos porque a veces como para ya poder llegar a esa parte profunda necesitamos trabajar todo el tejido superficial, todos los puboviscerales para que pues no forcemos como esa entrada, ¿no? Pero darle movilidad al cuello uterino también nos ayuda a disminuir pues las adherencias y a mejorar la movilidad visceral. De herramientas podemos ocupar pues realmente todas nuestras técnicas de terapia manual, que necesitamos saber cómo hacerlas específicamente en piso pélvico, la termoterapia, la tecarterapia, como mencionábamos, Wim Hof, Cap Energy, Indiva, pistolas de percusión, que también todo esto siempre tiene que ser súper a tolerancia de las pacientes, vibradores y pelotas y rodillos. Realmente todas las herramientas que tengamos como de liberación miofacial, pues nos ayudan bastante a disminuir como es la presencia de tensión y de puntos gatillo.
Y bueno, los objetivos de la liberación pues van a ser disminuir el dolor, la tensión muscular, los puntos gatillo y los bloqueos tisulares, mejorar la movilidad tisular y visceral, mejorar el rango de movimiento, favorecer la relajación muscular y favorecer una óptima activación para mejorar la función. Luego tenemos el down training o el entrenamiento de relajación del piso pélvico, que podemos utilizar a través de biofeedback. Tenemos varios tipos de biofeedback, entre los más importantes y los que más ocupamos en piso pélvico van a ser el biofeedback electromiográfico, el cual nos va a medir la actividad eléctrica de los músculos del piso pélvico mediante electrodos, ya sea superficiales que se coloquen a los laditos como del núcleo fibroso, o intracavitarios, que son electrodos vaginales o rectales. Y también tenemos biofeedback de presión, que utiliza sensores que miden los cambios de presión intracavitaria. Por ejemplo, tenemos el PeriFit o tenemos Elvi. Yo he probado PeriFit y la verdad es que pues también es una alternativa bastante buena. Y bueno, pero lo más exacto pues siempre va a ser un biofeedback electromiográfico. Y de objetivos, pues tenemos favorecer la relajación de piso pélvico. Esta es una herramienta que nosotros ocupamos mucho para concientizar a las pacientes de lo que es relajación, porque a veces sienten, y la mayoría de las personas saben lo que es una contracción, pero la relajación no la sienten o les cuesta mucho trabajo, y al final educándolas en cuestión de relajación es lo que tú tienes que hacer para poder defecar o para poder orinar bien y vaciar bien. Entonces, entrenar esta parte también resulta fundamental para que esta función mejore y para que no regresen a tener toda la tensión que traigan de piso pélvico. Y bueno, dentro del ejercicio terapéutico, pues va a ser importante preguntarle a las pacientes cuál es su preferencia. Siempre pues individualizarlo y decirles, ok, pero ¿qué actividad te gusta? No, pues que a mí me gusta bailar. Ok, entonces vamos a enfocarlo en, o vamos a enfocar tu entrenamiento o tus ejercicios en mover como, o en estabilizar esto. Debemos incluir ejercicios posturales, ejercicios de movilidad, de fuerza y estiramientos. Toda la activación debe de ser progresiva, toda la activación y el fortalecimiento siempre tienen que ser progresivos, no podemos empezarnos desde, bueno, estos son de los principios básicos del entrenamiento, pero pues no podemos empezarnos como desde lo más fuerte, ¿no? Especialmente cuando las pacientes llegan de mucho tiempo, pues con mucha tensión. Hay que tener siempre en cuenta la activación de la musculatura profunda estabilizadora, transverso del abdomen, piso pélvico, dejar ejercicios sencillos a realizar en casa y que sean alcanzables, porque muchas veces es que viene con nosotros y es directora de una escuela. Entonces, pues vamos a dejarle ejercicios que pueda hacer en su oficina, ¿no? O sea, no le vas a decir que se saque un mat ahí en la oficina, ¿no? Pero hay que dejarles ejercicios que sean alcanzables y que puedan realizar. Y bueno, pilates y yoga pues son ejercicios, o más bien son actividades que también les vienen muy, muy bien a las pacientes. Y ya entrando en entrenamiento muscular de piso pélvico, esto es muy, muy importante. Nosotros no vamos a llegar de inicio a ponerle Kegels a una paciente, porque usualmente si las pacientes vienen con tanta hiperactividad de piso pélvico, pues es que yo le voy a pedir una contracción y se me va a quedar ahí arriba y no se va a soltar. Entonces eso me va a generar o mayor dolor o mayor alteración o mayor disfunción de vaciamiento. Entonces siempre es importante pues esa valoración, ¿no? Y vamos a realizar entrenamiento muscular de piso pélvico si y solo si la paciente ya tiene un rango de movimiento óptimo en piso pélvico. Para esto nosotros ya tuvimos que haber trabajado con la flexibilidad y con mover esos músculos de piso pélvico, con liberar esos puntos gatillo y esos puntos de tensión para que ese piso pélvico pueda activarse en un mejor rango de movimiento. Y también si la paciente ya logra relajar hasta su base tras la contracción muscular rápida o sostenida, porque a veces pasa que con las rápidas pues sí pueden relajar, pero hacen una sostenida o una contracción de resistencia y ya no se están logrando relajar. Entonces sí tenemos que ponernos a ver que si yo le dejo un ejercicio que realice en casa o si yo le dejo entrenamiento en casa, pues que no se me vaya a quedar ahí arriba y pues genere como mayor tensión. Entonces vamos a observar muy bien, pues, o vamos a considerar muy bien esto y a empezar pues valorando siempre, ya que vamos a empezar el entrenamiento, pues sí valorar nuestro perfect, ¿no? Cómo está activando, cómo está haciendo esa fuerza, qué tanta potencia tiene, qué tanto tiene de resistencia, qué tan rápido puede activar, soltar. Y vamos a iniciar ejercicio practicándolo en consulta. Hasta que nosotros nos aseguramos, y preferentemente con biofeedback, de que ya logra relajar tras la contracción y ya practicamos algunas sesiones, ya vimos que no desencadena ninguna alteración, porque hay veces que les empiezas a poner ejercicio y
ya se me está dificultando otra vez hacer pipí. Entonces tenemos que visualizar y asegurarnos de que pues puede empezar la activación y que no se le va a desencadenar como alguna alteración pues que ya trabajamos, ¿no? Y también pues va a ser importante siempre individualizar el entrenamiento muscular y pues hacer las progresiones debidas. Nosotros vamos a estar constantemente valorando y revalorando cómo va en cuanto a actividad, en cuanto a activación de piso pélvico, cómo va en cuanto a fuerza. Y vamos a progresar solamente si seguimos viendo que lo está haciendo bien, que sí está logrando relajar, que no se te está tensando. Entonces, esto es algo a considerar porque sí muchas veces pasa que se les manda Kegels de primera instancia y pues realmente hay que considerar otras cosas antes. Y bueno, encontré este estudio que es reciente, que también, pues si alguien lo quiere, ahorita que les dejé mi correo también me lo pueden pedir. Es la actualización del tratamiento de fisioterapia, es como lo más reciente que encontré en cuanto al tratamiento de fisioterapia en el abordaje de endometriosis. Es un artículo de revisión de varios, justamente se revisaron como varios estudios en donde se vio como qué es lo que más funciona, pero pues obviamente falta demasiados estudios y falta pues muchas variables también. Entonces, bueno, tenemos como conclusión que la fisioterapia pues parece aportar beneficios en el manejo de la endometriosis y que se encuentran resultados positivos en la mayor parte de los estudios en cuanto a la reducción del dolor pélvico y la mejora de la calidad de vida. De todas las técnicas de fisioterapia que se estudiaron, las que demostraron también efectos positivos en el tratamiento pues fueron el TENS y el láser de alta intensidad, el entrenamiento de relajación muscular progresiva, la terapia manual y el ejercicio terapéutico con yoga. Sin embargo, pues estas conclusiones pues se deben tomar con precaución debido a la heterogeneidad y el número limitado pues de artículos que tenemos, ¿no? Y bueno, quiero finalizar con esta frase de somos terapeutas físicos, pero al final no tratamos solo cuerpos, somos integrales. Y muchas gracias. Muchas gracias, Diani. Increíble esta charla. Increíble. Sandy, no sé si querés aportar algo más también de todo lo que vos hacés y después obviamente respondemos todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Primero, felicidades, Diana, que sí estuvo buenísima tu plática, muy, muy padre, muy completa. Tal vez algo que yo sí les dejaría y les recomiendo mucho es que a todas las pacientes con endo, las traten también con un espejo, que conozcan sus propios cuerpos y que se palpen, porque justamente al tener tanto miedo, tener tanta mala experiencia, tanto con parejas como con médicos, con ellas mismas, hasta con sus mamás, porque muchas tienen dolor desde que empiezan a menstruar y entonces como que crean una disociación con esa parte de sus cuerpos. Y siento que antes de mandar dilatadores, esto y el otro, que simplemente puedan verse en un espejo. Les hacemos un repaso anatómico, lo hacemos juntas. Estos son tus labios mayores, labios menores, o sea, repaso anatómico. Y ahí mismo también que ellas sepan dónde está ese núcleo fibroso central y lo puedan palpar. Y al palparlo, que sientan esa tensión y que vean, no, es que se tiene que sentir justamente como el tendón del aductor cuando está relajado, no tiene que estar tan tenso. Y ahí mismo es donde antes del perfecto, antes de todo, como dijiste, Diana, que ellas mismas puedan palpar, relajar su suelo pélvico y ver cómo contraen y cómo relajan y cómo pujan. Porque irónicamente muchísimas pacientes que les dicen, no los ginecos, haz Kegel, y luego nos damos cuenta que están haciendo Valsalva en lugar de apretar el suelo pélvico. Entonces las pobrecitas llevan no sé cuánto tiempo, puje y puje y puje, empeorando los síntomas sin saberlo. Entonces, lo único que diría yo es eso, como que incentivar a sus pacientes a que se conozcan mejor, que se vean, que se toquen y sepan cómo funcionan también sus cuerpos, como dijo Diana antes de llegar a cosas un poco más complicadas, tal vez. Muchas gracias, Sandra. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Sí, que las pacientes empiecen a primero a concientizar su cuerpo, ¿no? Clarísimo todo. Bueno, ahí hicieron una pregunta. ¿En pacientes que tienen cáncer se les puede tratar con biofeedback o electroestimulación? El biofeedback en realidad no tienes pues ningún problema porque realmente pues no estás como transmitiendo nada. Al contrario, lo que está identificando es el electrodo. Y pues la electroterapia sí está contraindicada en procesos de cáncer, pero bueno,
habría que revisar como el caso en específico, pero bueno, el biofeedback no tienes ningún problema. Y creo que en corrientes analgésicos no hay contraindicaciones, al menos de que haya justamente algún tipo de bombeo o de contracción muscular que crea vasodilatación, no debería de haber problemas. Y de hecho, con la tecarterapia, ya después que ya está la paciente bien, una de las principales cosas de estudios que han hecho es en pacientes oncológicas con radiación, los electrodos intracavitarios que dijo Diana con tecarterapia tienen unos resultados impresionantes con estenosis vaginal después de tratamientos en oncología con pacientes femeninas. Pero eso es ya después de que están en remisión. Pero sí tiene muy buenos resultados. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera aportar alguna experiencia, información, preguntas? Hola, buenas noches. Soy Giancarla Camacho de Bolivia. Quiero felicitar a Diana. Para mí es realmente un gusto saber que hay profesionales jóvenes que están interesadas en esta área y más que todo en este tema de endometriosis. Muchísimas gracias por tu excelente presentación, muy completa. Y bueno, solo acotar que también podemos hacer un poco de liberación de cadenas musculares. Todas las cadenas están ligadas, entonces también es un tip más para este tipo de pacientes que son tan complejas. Felicidades, Diana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí preguntan también, ¿el láser de alta potencia es intracavitario? ¿Intracavitatorio? Me parece que el láser de alta potencia, no, la verdad yo no tengo experiencia con el uso del equipo de láser de alta potencia, tengo experiencia con láser normal. No estoy muy segura si se podría aplicar de manera intracavitaria. La verdad es que no sé si Sandra Creo conoce. que no. Yo Creo, también pienso que no. Ok, o sea, sé que hay tratamientos como de rejuvenecimiento vaginal donde sí lo pueden utilizar, pero es de forma diferente como para lo que estamos diciendo nosotras. Ujú. claro. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, perfecto. La charla va a quedar grabada la vamos a subir a YouTube, así que ahí preguntaron algo más. En caso de dolor agudo durante la menstruación, ¿prefieres ver a la paciente fuera del episodio agudo o si la ves con el dolor agudo? Pues dependiendo de cómo se sienta la paciente, realmente no tienes como ninguna contraindicación en verla en el episodio del dolor agudo y le puedes ayudar muchísimo. Yo sí las veo, o sea, yo les digo, please vengan, porque esa movilización del cuello uterino que dijo Diana puede ayudar muchísimo a la dispareunia. O sea, las dispareunias, o sea, las contracciones uterinas, sí puedes ayudarlas muchísimo movilizando el cuello del útero y justamente haciendo todas las movilizaciones, liberando fascia, trabajando la parte respiratoria, porque eso también lo comentamos, pero muchas de las pacientes con dolor no tienen respiración diafragmática también por la distensión que tienen, pero tienden a pujar mucho. Mientras más dolor tienen, más botan y pujan el abdomen. Y es un círculo vicioso donde mientras más pujan, más dolor y peor respiran. Entonces, si vienen en estas etapas justamente de dolor agudo, podemos ayudarlas muchísimo en ese momento, pero también para darles herramientas para que ellas mismas sepan tratarse si vuelve a presentarse ese tipo de dolores. Claro. También trabajar mucho con la movilidad facial y con la parte abdominal en esos momentos y en episodios de dolor agudo les alivia muchísimo. Ahí vi que Pelvic Core levantó la mano, si quieren preguntar algo. Hola Diana, buenas noches. Soy Mónica de aquí de Guatemala. Hola, Mónica. Diana, yo te quería preguntar, primero me encantó bastante tu plática porque estaba muy completa y me sentí identificada con todo lo que estoy trabajando yo aquí con endometriosis. ¿Cómo haces, por ejemplo, con el tema de las sesiones? Mira, yo he tenido pacientes en las que como hay que trabajar varias cosas, si ellas tienen tiempo, trabajo unas 3 veces a la semana como para aprovechar el tiempo. Un día trabajo piso pélvico, otro día trabajo columna, otro día, por ejemplo, bruxismo. Entonces, pero
no sé, yo quisiera saber si estoy bien así, porque también he tenido pacientes que solo he podido verlas una vez a la semana, entonces siento que me atraso bastante con sintomatología. ¿Cómo los trabajas tú? Creo que aquí es importante sí tener súper en cuenta y tener muy buena comunicación con la paciente de decirle, ok, al final yo no te voy a imponer nada, yo te voy a recomendar, o sea, lo usual es recomendarles que vengan, pues dependiendo de qué tanto dolor tengan, pero pues 2 veces por semana, si son pacientes